Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos esta edición, la semana, hoy día jueves 8 de agosto, en esta edición. Miren, el libretista nos tiene un poquitito agotados porque pucha que han pasado cosas, algunas que vienen desarrollándose en el tiempo y otras novedades que han hecho que la agenda tenga algunas cositas inesperadas. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están los monos queridos? Todo bien, todo bien. Oye, alcanzamos a terminar justo nuestro programa porque terminó el programa a las 9 y a las 10 se cortó la luz. ¿Y nunca más te volvió o te volvió? Y no, volvió el martes. El martes, wow. ¿Y tú, Camilo? No tuve ningún problema. Yo tampoco, pequeño corte en la mañana, pero nada del otro mundo. Sí, yo tuve un problema de corte de agua porque Aguas Andinas había tenido un problema de eléctrico, digamos, con los cortes de Enel, pero aparte de eso, nada más. Lo que en mi caso fue una bendición porque en mi casa funciona eléctrica entera, o sea, es un drama cuando se corta la luz. No, yo tengo toque de energía, así que tengo casi todo respaldado. Bueno. Yo prendí harto de electricidad en todo caso. Oye, bueno, vamos, aparte de las anécdotas personales, aquí todavía hay gente que tiene la luz cortada, gente en varias comunas de la región metropolitana y, por cierto, muchas en regiones. Estábamos comentando, todos conocemos gente que está en regiones y poco hablamos de ellos cuando estamos desde Santiago, ¿verdad? Pero problemas que todavía duran y van a durar probablemente mucho tiempo, porque hablemos de árboles caídos, de cables en el suelo, de cercos eléctricos que no funcionan, de sistemas que abastecen no solamente hogares, sino que también empresas y una larga lista, etcétera. Esto se ha transformado en un problema grande para el gobierno, grande, porque implica el problema de falta de suministro eléctrico, tiene un problema grande respecto del tema de la relación con empresas reguladas, ¿verdad? De la relación del Estado con el mundo privado, tiene por cierto también temas de seguridad de por medio, tiene un problema social importante, o sea, hablemos y las consecuencias políticas ahí, a la orden del día, con los alcaldes pataleando, porque además está bañado electoral. Pues. ¿Quién parte? Dejemos a Gonzalo primero, ya. que tuvo apagón. Que puede estar más enojado. Es verdad, que puedo hablar en primera persona de lo que significa. Debo reconocer de que cuando se cortó la luz el jueves, no pasa nada. Uno tiene como inconsciente que va a volver, ¿no? Pero eso de la incertidumbre ya el sábado ya era complejo. O sea, ya cuando empezás 3 días sin luz y no sabías cuándo va a volver. Y en el minuto que dijeron miércoles, wow, ¿no? Este era un problema mayor, te afecta a todo. A mí me afectó muy poco, la verdad, no tengo nada, no quiero transmitir algo equivocado. Hay gente que sí lo pasó muy mal y que se ha hecho en evidencia, gente que todavía lo está pasando mal, y eso ha producido un malestar y una indignación muy fuerte hacia Enel, que yo creo que además de los errores propios de la falta de servicio, cometió errores graves en términos de, bueno, en general todas las compañías, ¿no? De no dar una explicación, ¿no? Qué distinto es si hubieran dicho el mismo viernes, oigan, saben que esto va para largo. Esto no se arregla en 24 horas. Esto no es un corte normal. Es algo distinto. Y esa falla de comunicación, yo creo que en gran parte es lo que tiene el malestar de mucha gente respecto de cómo se intervino. Pero como una empresa regulada en él, uno siempre tiende a mirar inmediatamente al regulador, digamos, porque no solamente una empresa tiene un problema, sino que son muchas las empresas a través de todo Chile los que están enfrentando los mismos problemas, ¿no? Se habla de falta de inversión y ahí uno se empieza a acordar, bueno, estas empresas tuvieron sus precios congelados durante casi 5 años. ¿Habrá influido eso en la falta de inversión? Después cuando uno mira, dice, como son empresas reguladas, uno tiende a mirar la regulación. En general las empresas que están reguladas y las empresas eléctricas que están muy reguladas, solo hacen lo que pueden hacer, no pueden hacer nada que no esté permitido por la ley, que no esté regulado expresamente en el decreto tarifario. Y el decreto tarifario, el último, el del año pasado, porque es muy reciente, me parece que es de abril del año pasado, fijó un criterio que realmente provocó en ese minuto una discusión que nos pasó colado a todos, creo, que era de que en el fondo entre subir la tarifa que permitiera robustecer el sistema, realizar inversiones,
optó por el camino de las compensaciones. Y resulta que eso, creo yo, es una discusión de política pública de fondo, de encontrar la responsabilidad respecto de por qué hicimos eso, ¿no? Y claro que va en la línea de, no, de nuevo, no subir la energía eléctrica, no tocar la tarifa, que es algo que obviamente que todo gobierno, ningún gobierno quiere hacer, pero que es indispensable si queremos que funcionen las cosas bien. Si empezamos a congelar las tarifas, empezamos de alguna manera a fijar criterios que no permiten la inversión, después queremos que haya capacidades de reacción que, de nuevo, no estaban solicitadas. Y yo creo que en esto el gobierno llega tarde, ¿no? Sobre todo porque se hace eco de este tono de malestar, cuando está bien porque empatiza con el malestar que tiene la ciudadanía, pero también olvida un poco su propio rol, ¿no? Porque del gobierno se espera más que un reclamo, ¿no? Se espera que de alguna manera enfrente soluciones en este problema. Y eso, y quiero, como vamos a seguir hablando de esto, yo creo que en eso llega tarde el gobierno. Ahora, yo entendiendo que Camilo, entendiendo que lo que dice Gonzalo es así en una dimensión importante, y yo creo que solamente es una parte de los muchos problemas que hay metidos en este cuento, ¿verdad? Y claro, la tendencia y la tentación es es culpar o rápidamente a la empresa o rápidamente al gobierno, especialmente depende de donde uno se sitúe en el arco político. Pero aquí además también hay que mirar, Gonzalo, Camilo, las propias fallas que puede haber tenido la empresa en el marco de la regulación que existe. O sea, tú hablas de un problema de comunicación, aquí probablemente lo que hay es un fallo en la calidad y en el tipo de información que la empresa entrega. Ese es un punto que hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluar si cumplen o no cumplen con la regla, o cumplieron o no cumplieron con la regla de tener las cuadrillas necesarias para salir a trabajar. También hay que, todas esas preguntas no tienen todavía una respuesta. Entonces aquí también hay una responsabilidad de la empresa que buscar, y por cierto, hay una responsabilidad del mundo político que hace 10 años tiene sobre la mesa un cambio al tema regulatorio de la distribución eléctrica en Chile que no se ha hecho. Ahora, yo creo que aquí es siempre bueno, buen consejero, contarnos la verdad y después mentirnos. Y ese tipo de cambios, todas las veces que se ha tratado de hacer sin una crisis mediante, no se logran hacer. No se logran los consensos necesarios, todos los intereses de corto plazo, tanto de los afectados directos, indirectos, sus representantes en el Congreso o sus teóricos representantes, terminan chocando entre sí y así no tenemos medidores inteligentes, no tenemos, o sea, hay problemas que hoy día podrían haber contribuido, o sea, temas que podrían haber contribuido a una mejor gestión de la crisis, hoy día no las tenemos porque no, ni ni el anterior gobierno por sí solo no han hecho las cosas, sino que en realidad el sistema político en su conjunto no ha sido capaz de abordarlo, no ha tenido, no sé si no ha tenido la intención, pero no ha tenido la inteligencia suficiente para construir una cierta base de acuerdo para avanzar en ciertas cuestiones. Tenemos un reglamento respecto de una ley para terminar con los cables, digamos, que no tiene reglamento, y así, o sea, hay un montón de procesos inacabados que hoy día nos tienen en esta monserga tan recurrente, ¿cierto?, de encontrar hoy día que el Estado es insuficiente, que no tenemos las herramientas necesarias, que la regulación de empresa eficiente parece que no es tan eficiente y que además nadie quiere pagar los costos que significa la inversión en infraestructura. Es súper importante hacerse cargo de esta segunda parte porque, claro, hoy día podemos estar echándole la culpa que tal ministerio llegó antes o después, si los militares salieron antes o después, a tiempo o a destiempo, y ok, es una conversación que tiene sentido hoy día, pero no resuelve nada el problema de aquí en adelante. Y nos ha pasado en esta y en otras materias. Perdona, y llevamos 4 cortes extendidos en el tiempo en este año. Solamente siguiendo en el mismo tema, este es el 4, el más prolongado, inédito, largo, pero ha sido 4. Claro, y la otra cuestión, nada de esto para sacarle el bulto, es que yo creo que además a estas alturas, día jueves, la mayoría de los análisis como coyunturales de la crisis se han hecho, entonces ya uno tiene que empezar como a preguntarse por los otros elementos. Y hay otra cuestión que para toda la infraestructura es súper importante, y es que estamos hablando, no nos gusta decirlo, y no creo que esto sea un atenuante para la empresa, no tengo cuenta con la empresa, pero esto es un viento que califica en la escala menor de los huracanes, ¿ya? Que no es algo para lo cual nosotros tengamos ninguna norma de construcción para ningún tipo de infraestructura. ¿Por qué? Porque es algo que teóricamente no nos afecta.
que puede ser que tenga que ver con las consecuencias del cambio climático, ya dirán los expertos si es que esto llegó para quedarse o es un fenómeno hipercoyuntural, pero no tenemos normas respecto de eso. Entonces, en realidad, nada de la infraestructura está preparada para resistir vientos que parten aquí y que pueden llegar a una mayor violencia. Entonces, bueno, igual que después de los terremotos, tenemos que actualizar las normas de construcción si es que se ha pasado el umbral que se tenía calculado. Igual que hoy día la hidrología, dado que llueve al contado y no llueve en cuotas como llovía antes, ha cambiado y por lo tanto hay que cambiar la estructura, los puentes y todo. Bueno, tal vez tengamos que preguntarnos si es que no hay que hacer una inversión de largo plazo y tener la regulación que lo permita para la infraestructura energética. Sobre todo cuando la vida hoy día es electrodependiente, ¿no? Estamos hablando de cuando en general, de todas las comunicaciones, la seguridad, todo pasa por ahí. Entonces, ya quedarse sin luz no significa que en el fondo prender una vela. No. Ya no va por ahí la cosa, ¿no? Te quedaste sin internet, sin comunicaciones, sin capacidad. La gente que trabaja en su casa, la gente que tiene la seguridad asociada a tener electricidad, su propio trabajo, ¿no? O sea, para las pymes estos 4 días, para muchas fue letal, ¿no? O sea, fue un golpe muy duro en términos para su propio trabajo. Si necesitamos un sistema, como decía, más resiliente, ¿no? En términos de infraestructura eléctrica, bueno, tenemos que hacer políticas públicas en serio. Porque el populismo, que es el que te lleva a que, yo lo mencionaba Camilo, lo de, claro, ahora nos sorprendemos de que en él y todas las empresas en general saben dónde se cortó la luz porque la gente reclama. Si hubiéramos tenido medidores eléctricos, no habría que reclamar. Claro. Medidores eléctricos inteligentes, no, para eso eran, ¿no? Era para tener todo tipo de información, para ver. 300 pesos mensuales costaban. ¿Cuánto fue el alza de la luz? Espérate, 300 pesos mensuales que hoy día, porque el debate entonces fue que tenían que pagarlo los clientes. Yo fuera en él, los hubiera pagado yo con tal de no tener este embrollo, digamos. No, seguramente, claro. pero finalmente no puede ser que el único driver de la política o de los políticos o del sistema político sea no asumir nunca ningún costo respecto de cosas que tienen costo, ¿no? Entonces, congelar los precios, una tentación permanente. Gonzalo, si tú le vas a preguntar a la gente si está dispuesta a pagar 300 pesos más en su cuenta de luz por tener un sistema inteligente que le permita tener información instantánea, los va a pagar. En ese momento dijeron que no. En ese momento dijeron que no, y seguramente dijeron que no. Lo que pasa es que esto es la relación de unos y otros, ¿no? Porque en la explicación que el gobierno de turno o el sistema político le dio a las personas era como que era un abuso que te cobraran por tu propio medidor, ¿no? Y como era un abuso, y en ese momento los abusos era una palabra inaceptable, y en general siempre deberán serlo, pero en ese minuto prendía como pasto seco todo, ¡pum! Entró en la categoría de abuso y desapareció el medidor inteligente. Nunca más hablamos de medidor inteligente. Y después no se podían subir los precios. O sea, si la lógica que ocupamos para la discusión del medidor inteligente y del sistema eléctrico en general, la hubiéramos usado, por ejemplo, para la autopista, ¿qué autopistas tendríamos hoy día? ¿Qué autopistas tendríamos hoy día? Autopistas que estarían con las mismas fallas que tienen, falta de inversión, falta de seguridad, si en el fondo no las tienen, es porque tienen un mejor diseño institucional, una mejor regulación que hace que en el fondo garantice la seguridad, garantice la inversión, garantice todo. Bueno, yo creo que esta es una discusión que ha derivado en muchas salidas pequeñas, ¿no? Y que tiene que ver con si es la empresa privada y lo público, el gran fallo en la empresa privada. Solo por poner antecedentes sobre la mesa, ¿no? Aquellos que lectores ávidos de Mazzucato, estamos en presencia del Estado emprendedor aquí, porque en él es el Estado italiano y CGE es el Estado chino, ¿no? State Grid y los dos controladores de estas dos empresas eléctricas son estatales, ¿no? Son empresas estatales italianas y chinas que controlan, ¿no? A estas dos empresas en Chile y que tienen dinámicas distintas. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido llevarlo hacia allá la conversación. Cuando todos fallan, uno tiene que mirar y reconocer de que quizá el sistema está mal diseñado. Que si tenemos nuevas necesidades, queremos un sistema más robusto, de verdad creemos que hay elementos del cambio climático que nos están demandando una resiliencia distinta, bueno, eso va a tener un costo y la política en algún minuto tiene que asumir de que ese costo tiene que explicarlo a los ciudadanos y los ciudadanos lo van a asumir en la medida que lo encuentren razonable y que lo encuentren de alguna manera a lo que les va a asegurar
un mejor servicio. Me voy a poner más capitalista que tú incluso. Tiene costos y beneficios, y de hecho lo responsable en este caso sería ser más o menos transparente, y ahí sí hay una responsabilidad de la autoridad, ser transparente en ambos. Porque muchas veces a ti te dicen, mira, ¿sabéis que el mejor sistema que yo te puedo instalar es este, con todos estos beneficios y cuesta X? O hay uno que cuesta Y, ¿cierto? Y que tiene las desventajas que probablemente vaya a tener que mantenerlo más seguido, vaya a tener... y uno toma la decisión en función de tanto de las lucas que tiene en ese minuto, como de lo que valora lo uno o lo otro. Y aquí nosotros tendemos a ocultar esa parte, sea la de los costos, sea la de los beneficios enfrentados, y terminamos tomando malas decisiones. Creemos que somos un país rico, entonces que hay que ponerle a todo y después no lo podemos pagar, o tomamos malas decisiones, ¿cierto? Y dejamos de hacer las inversiones que hay que hacer para mantener medianamente estables servicios que son cada vez más básicos. Ojo que esta cuestión respecto de la dependencia eléctrica llegó para quedarse. Sí, La claro. electrificación es un fenómeno que no solamente alcanza a la movilidad, a los autos, ¿cierto? En el mundo, y buena parte de lo que nosotros estamos recibiendo hoy día como demanda por cobre, tiene que ver no solamente con los autos eléctricos, sino con la reposición de redes que hoy día no dan abasto para el nivel de consumo y dependencia de energía eléctrica que se tiene en los hogares, para la movilidad, en las empresas, las industrias, etcétera. O sea, la calefacción se está yendo hacia allá, hay un montón de procesos que se están yendo hacia allá, entonces es bueno que no nos lo tomemos en serio y que tengamos una discusión más o menos responsable al respecto. No tengo muchas expectativas, pero ya que aquí hablar es gratis, podemos decirlo. Claro, porque en el debate del tema de terminarle la concesión a Enel, que parece más bien una amenaza dentro del juego de lo que la institucionalidad permite, porque es una cuestión que tiene muchas etapas y hoy día estamos en la primera etapa, obligando a Enel en el fondo a reponerle por lo menos 20.000 clientes cada 24 horas. Si cumple con eso, se salva. ¿Ah? Y la idea es que se salve, me imagino, porque además el propio ministro Pardo dijo hoy día que el fin de esta medida, de la amenaza de la concesión, es que se reponga el servicio a las personas. Listo, transparentado, que es para horquillar ahí, para apretar un poquitito ahí. Sí. Pero eso da pie para que se abra el debate y entremos a poner sobre la mesa, como no pocos lo han hecho, que entonces el Estado tiene que hacerse cargo de la distribución eléctrica. Sí, lo que es del todo razonable, ¿eh? Perdona, Gonzalo, que me adelante. ¿Qué es lo razonable? Es del todo razonable que la primera orientación de la autoridad sea el cumplimiento. Que a nosotros se nos olvida, como vivimos en esta sociedad un poco de cachacascán, queremos que lo que prime sea el castigo ejemplarizador, ¿cómo será? Ejemplarizador. Ejemplarizador. Y aquí pasa muchas veces, el servicio de impuesto interno, un montón de servicios, lo primero que tratan es que el que tiene al frente cumpla, antes de castigarlo. O sea, que quiere recaudar los impuestos que le debe, quiere recaudar aquello que quiere, que vuelva la luz que está cortada, ¿cierto? Y usa esta zanahoria y garrote, digamos, para orientarlo hacia allá. Claro, eso rinde re poco en un matinal, pero es razonable que así sea, porque en definitiva lo que falta es precisamente el servicio y el cumplimiento. Perdona, Gonzalo. Sí, sí, obviamente que lo que falta es el servicio y el cumplimiento y que la gente haga su pega, ¿no? Tanto el regulador como el regulado. Eso quedó en evidencia, ¿no? Quedó en falta. Yo creo que aquí, Enel y todas las compañías eléctricas van a tener que asumir su responsabilidad frente al usuario y frente al regulador, sí. Ahora, pretender lavarse las manos el gobierno y el Estado y decir, mira, este es un problema que tiene un privado, una empresa, y que nosotros no tenemos nada que ver, es no entender el problema, ¿no? Es mentirse directamente, ¿no? Y yo creo que además para la ciudadanía al gobierno no le está resultando tan fácil delegar la responsabilidad en lo que pasó con los cortes de luz. Básicamente, ¿por qué? Porque de nuevo, este es un gobierno que cree que porque dice algo pasa algo. ¿Ah? Es malo para la gestión. ¿Pero tú crees que es un gobierno que no ha entendido que la gente normalmente responsabiliza a la autoridad por lo que sea? O sea, uno cree por las múltiples crisis que ha enfrentado debiera haber aprendido, ¿no? Pero pareciera ser de que algo recurrente en general, de la transferencia, que siempre la transferencia de la responsabilidad, ¿no? Y tratar de acotar la responsabilidad de lo que pasó. Y ya vamos a hablar de lo que pasó con el acero y con Huachipato, ¿no? Que recordemos, eso sí que es una comedia de equivocaciones ya, pero dramática, ¿no? Dramática. Porque finalmente involucró hasta el propio presidente de la República. El presidente de la República el 2 de junio dijo, el acero chileno tiene un gran futuro. O sea, dije, ¿con qué información dijo esa falacia? ¿Con qué input? ¿No?
Por eso digo, y ahora se dice, de nuevo, lo dice el ministro de Energía, un ministro que está muy golpeado, ¿no? por los tarifazos, por distintas razones, está muy cuestionado respecto de su trabajo, y aparece, no, vamos a poner, dar inicio al término de la concesión de Enel. Algo que, desde la lógica de lo que saben los expertos, lo que uno lee, no va a pasar. Entonces, ¿por qué subir tanto la apuesta de que si fuera por rabia ciudadana? Claro, ¿no? O sea, hoy día si hiciera una encuesta, usted quiere que Enel deje su concesión, le quite la concesión, el 90% va a decir que sí, ¿no? Lógico. Pero a eso responde, po. Responde a eso y usar las herramientas que la institucionalidad te da. Pero por eso, Connie, entonces si partimos la conversación, yo creo que estamos de acuerdo los tres, en que gran parte del problema que enfrentamos es lo mediocre del debate de política pública en torno a lo eléctrico, en torno a la infraestructura, en torno a la discusión, a no querer asumir nunca los costos. Bueno, cuando uno escucha al ministro que su primera reacción es esa, después de 6 días, ¿no? Uno dice, bueno, parece que no vamos a salir de esa mediocridad, ¿no? Estamos buscando más un titular golpeador que me haga empatizar con el sentimiento de los ciudadanos y no me estoy haciendo cargo de los problemas de la regulación, no me estoy haciendo cargo de darle una solución a las personas. Porque, y lo veía, y perdón, lo menciona a Camilo, cuidado con los matinales, dice, ¿no? Pero el problema hoy día, en la mañana, es que el gobierno llega con los militares a Maipú y resulta que la gente dice, oiga, qué bueno que llegaron. ¿Por qué llegaron hoy día? ¿No? ¿Por qué el jueves? ¿Por qué el jueves? No, es que y la ministra, inocentemente la ministra de Defensa, no, es que ayer nos pidieron que viniéramos. Entonces, uno dice, aquí hay un problema, ¿no? De entender de que si tú estás viendo que el país está entrando en una crisis, producto de lo que fueron los cortes de luz, que es verdad, la empresa tiene su responsabilidad y tiene que ejecutar toda la responsabilidad que tienen las empresas, pero el gobierno también tiene una responsabilidad respecto a los ciudadanos de hacerse cargo de eso, ¿no? De lo que está pasando, de lo mal que lo están pasando, y los militares podrían haber salido el fin de semana pasado. Y hacer exactamente lo mismo que están haciendo hoy día. Y lo que uno ve es que al gobierno le cuesta entender de repente que las crisis que parecen ser sectoriales nunca son sectoriales. Ahora, yo para ser justo vi al subsecretario del Interior desde casi el inicio de esta crisis, una vez que se extendió, digamos. Y también para ser justo, creo que el proceso sancionatorio que termina en el fin de la concesión hay que iniciarlo. Y una cosa es que uno no desee llegar a término y otra distinta, ¿cierto?, es que considere que el iniciarlo sin desear llegar a término significa que no se va a llegar. Es decir, se tienen que ir cumpliendo una serie de requisitos. Esto no es llegar y precisamente esas inversiones existen en Chile, no existen en otros lados, porque hay una regulación que ampara a la empresa de que una decisión discrecional de la autoridad no le va a terminar de un día para otro ninguna concesión. Es un proceso, es un procedimiento que hay que iniciar, que está arreglado y que además probablemente después van a tener instancias para oponerse los que se vean afectados. Me parece que estamos en presencia de eso. Y lo segundo, ¿cierto?, es que una falla grande en este proceso ha sido la información. Le concedíamos a la empresa que podía una parte de la información no tenerla porque no tenía medidores inteligentes, pero la verdad es que asistió a la moneda 2 o 3 veces a comprometerse con rangos de cumplimiento que finalmente no cumplió. Y por lo tanto, en la evaluación, si aquí hubiera que hacerle una crítica al gobierno, no debió haberle creído a la empresa que iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y por lo tanto debió haber actuado como si no lo iba a hacer. Y por lo tanto sacar los militares antes y hacer ese tipo de cosas antes. A ver, es que claro, este es un gobierno que pasó de ser la tumba del neoliberalismo a ser el más fiel de los creyentes, ¿no? Estaba con toda la fe puesta en la empresa, que la empresa se capaz de hacer de todo. Mira, lo que pasa es que, para no caer en falsos debates, ¿no? Pero yo creo que aquí una responsabilidad no quita la otra. Sí, ese es el punto, ¿no? Algo que nos cuesta, porque esto puede ser, ¿quién es el culpable? Y tiene que haber uno, ¿no es cierto? Y ahí está la disputa, es si el culpable es la empresa o el Estado o el gobierno. No, claro, no es uno. Aquí, lamentablemente, las cosas tienden a ser un poquito más complejas. Y hay una responsabilidad evidente de mal servicio de la empresa, ahí está puesta sobre la mesa, la están viendo los usuarios. Pero los ciudadanos miran al gobierno y la pasividad del gobierno en asumir la crisis también le genera su propia responsabilidad. Además, el error político, creo yo, de haber abierto la puerta de la terminación de la concesión, que hizo que la empresa no solamente esté preocupada de la crisis que tiene con los usuarios, sino que ahora está preocupada de la crisis que tiene con el gobierno y se defienda.
Y no es casualidad que hoy día todos sepamos de que el decreto tarifario del año pasado, ¿no? Es un decreto tarifario que tomó un camino que no era el de robustecer los sistemas eléctricos, no era el de fomentar la inversión, ni la resiliencia, ni el rápido y la calidad del servicio, sino que simplemente se usaron las compensaciones. Y esa fue una decisión política. ¿Tomada por quién? Por el gobierno y por el sistema político en ese minuto. Entonces, de nuevo, toda esta vuelta, a nadie le llega la luz antes, nada mejora en el sistema, sino que solamente tiene que ser como esta eterna discusión de que quién tiene la culpa y que no vaya a ser el último que se quede con la chiflota, ¿no? Porque va a terminar asumiendo todas las culpas. Yo creo que lamentablemente esa es la discusión que genera un debate mediocre en torno a la política pública. Si sostener de que en él tiene que asumir su responsabilidad y si tiene falla, pagar las consecuencias, no quita que nos podamos hacer cargo también de que si todas las empresas están enfrentando el mismo problema, de repente lo que tenemos que revisar es el sistema. El sistema que está con un diseño que no favoreció la inversión, que bueno, mira qué casualidad que justo una industria que le congelamos los precios durante 5 años. Mira que ¿dónde se congelan los precios? En Argentina congelaron los precios también del gas. ¿Y qué pasó con Argentina y el gas? Terminaron sin gas. No vendiéndole gas. No, total. Estuvieron importando gas. Entonces, bueno, hagámonos cargo que a veces malos diseños institucionales, malas discusiones de políticas públicas, no solamente le generan un daño, ¿no? a la industria, sino que le generan un daño a los usuarios, a los ciudadanos respecto de esos servicios. Y un cierto voluntarismo que uno lo puede llevar, y aquí me los voy a cambiar por los 5 minutos que nos quedan de este bloque de tema para hablar de Huachipato, porque aquí claramente lo que hubo una cuestión más voluntarista que nada, porque muy tempranamente, cuando supimos que Huachipato había advertido de un cierre hace 3 meses y 15 días, creo que fueron, antes de que la Comisión Antidistorsiones le concediera el aumento de la salvaguarda al acero, las bolas de acero, las barras, etcétera. Escuchamos a muchos expertos decir que la empresa estaba muerta por ineficiente, ¿verdad? Y que la competencia hoy día era gigantesca y que estábamos llenos de acero chino y que estaban muchas compañías estoqueadas con el acero chino y que por lo tanto no tenía sentido forzar una salvaguarda para que pudiese Huachipato subsistir, y fue exactamente lo que pasó. No logró llegar a acuerdo con su principal cliente porque en el mercado estábamos sobreestoqueados de acero más barato. Y ahí tuvimos al gobierno voluntaristamente cometiendo errores garrafales que hoy día llevan a tener que patalear en público al ministro Grau diciendo un montón de leceras, porque digámoslo, dijo un montón de leceras, y hasta ahí nomás llegamos, po. Nada que hacer, ahora hay que hacerse cargo de las 22.000 personas que van a quedar sin pega en la región. Sí, lamentablemente ese es un debate que no termina nunca de cortarse, porque el criterio del economista, por así decirlo, que es, miren, paguemos el costo rápido porque no hay una solución real y por lo tanto lo que vamos a hacer es un parche y ese parche alguien lo va a tener que pagar. No siempre tiene buena oreja en la política, en la sociedad en general, y para ser justo, en los medios tampoco. Es decir, aquí estaban todos diciendo que había que tener una solución. Cuando pasa lo contrario, como el caso de los 30 pesos, ¿cierto? El debate es justo al revés. Es por 30 pesos nos compramos un estallido social. Lo estoy simplificando, pero hemos llegado a eso, ¿cierto? Y en ese minuto, ¿cierto? El cálculo era, mira, sabéis que no tiene ni un sentido subsidiar esta tarifa porque vamos a subsidiar indiscriminadamente a los que tienen, a los que no. Hay que ir con el alza y tal vez focalizadamente ayudar a los que más necesitan. Pero eso, que no suena razonable con el diario del lunes, digamos, es difícil implementarlo en política. Es cada vez más difícil. Y te estoy usando ejemplos de que le suceden a este gobierno y al inmediatamente anterior, solo para demostrar el punto de que es transversal a la política. El congelamiento de tarifas también partió en el gobierno anterior. Los 30 pesos también fueron del gobierno anterior. Y aquí se hizo lo contrario. Se pensó que se podía tapar el sol con un dedo y no se puede tapar el sol con un dedo. Tal cual. ¿Gonzalo? Sí, lo que pasa es que, de nuevo, qué poco se cuida la figura presidencial en eso, ¿no? Porque finalmente, por eso vuelvo a la frase que mencionaba, cuando el presidente el 2 de junio dice, ¿no? Él habla sobre el gran futuro del acero chileno. Uno se imagina que detrás de eso hay estudios, hay una política pública, hay un diseño, hay alguien que hizo la pega, ¿no? Y resulta que es una chambonada, finalmente, ¿no? Queda expuesto el presidente, la frase del presidente lo deja hiperexpuesto. ¿Por qué llega a eso? Porque, de nuevo, este gobierno, que no es que tuviera distancia respecto de la gestión,
sentía un profundo desprecio respecto de lo que es la gestión, ¿no? ¿Cómo esto de estar preocupado de la planilla Excel, de que las cosas pasen hasta el final? Queda atrapado y que muchas veces tenemos autoridades que dicen algo con la mejor buena fe, pero que no hay nada detrás de esa frase. No hay ni una gestión, no hay ni una... Viva al ministro, este es un problema que al ministro Grau le debería costar el puesto, ¿no? En cualquier gabinete normal le debería costar el puesto. Fue él el que involucró al presidente. Dijo, me voy a reunir con las mineras. Se reunió. Nada, no pasó nada, no cambió nada. La explicación de por qué cierra Huachipato hoy día es dura y es cruda. Dice, no es que no se lograron poner de acuerdo Molipac y Huachipato. Yo no soy experto, pero me traté de informar. Y resulta que el acero que produce Huachipato, el 70% se lo vende a una sola empresa, a Molipac. O sea, es prácticamente su único cliente. Y ese Molipac también tiene un solo producto fuerte en Chile, que son las bolas de acero para la minería. Y ahí entran los chinos con las bolas de acero chinas, ¿no? Y ahí entra la competencia. La competencia no es en el acero, sino son las bolas de acero. Porque es prácticamente el único producto que está vendiendo Huachipato. Entonces las mineras, ¿qué hacen? Bueno, Molipac le dice, yo voy a todas las licitaciones en las mineras y las pierdo contra bolas que están, las bolas de acero chinas, que son mucho más baratas. Entonces le dice a Huachipato, se da vuelta a Molipac, le dice, necesito que me bajen los precios, porque si no, no podemos competir. Y resulta que Huachipato ha perdido $700 millones desde 2019 hasta acá. Y es una empresa privada, Huachipato. No está para perder 700 millones. No es la ENAMI. La ENAMI pierde cientos de millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un diseño y una política pública de sostener a la pequeña y mediana industria, a la pequeña y mediana minería, y compra más caro, vende más barato, pierde plata. Pero Huachipato no tiene esa obligación. Es una empresa privada, no puede seguir perdiendo plata. Pero todos estos antecedentes eran todos conocidos, como dijo la Cori, desde el primer minuto. Entonces, ¿en qué minuto dijimos, mira, no es que todos se van a poner de acuerdo? Y las mineras le van a hacer un gesto de comprar acero chileno, acero más caro. La mayoría de las empresas mineras son internacionales y lo que están preocupados, como toda empresa, es de su propio accionista y de tener una gestión y tener un margen. De eso están preocupados. Y si la autoridad no lo entiende, que ese es el rol de la empresa, esa es su función primaria, ¿qué le van a pedir a Huachipato? Por favor, aguante 4 años más, pierda otros $700 millones. Pero si no es la ENAMI. Lo que pasa es que la ENAMI pierde $700 millones y los pierde del arca fiscal. Una empresa privada, tú no le podías obligar a perder otra vez $700 millones. ¿Por qué? Por sostener el acero chileno. Al menos que tú digas, que tengas una política pública, digas, ¿sabes qué? Para mí tener acero es una decisión estratégica, estoy dispuesto a invertir en eso, estoy dispuesto a establecer un subsidio para eso, estoy dispuesto a hacerme cargo de eso. Todo eso se llama gestión. Y este gobierno tiene una debilidad, pero en el ADN en materia de gestión, de transformar el discurso en cosas que pasen. Vamos a la pausa. Okay. A la vuelta tenemos harto tema más. Tenemos que hablar de Venezuela. Estuvo Lula, el presidente Boric golpeó la mesa ayer. El Partido Comunista insiste en defender lo que parece indefendible. Tenemos que hablar del rol que está jugando Michelle Bachelet. Y a propósito de eso también, una pasadita por los líos y los posibles arreglos también de la negociación municipal en la oposición. Marcel y el protocolo de reforma de pensiones. Nos queda harto tema, así que vamos rapidito y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Lola, pésimo. Perdí mi empresa porque me robaron la marca. Tranqui, llama a patriciastocker.com. ¿Por qué esa empresa? Porque es la que más sabe y la más antigua en el servicio de registro de marcas y patentes. Búscala, patriciastocker.com. Sin registro, no es tu marca. Chiquillos, llegamos a destino. Bienvenidos a Vilcún. Esta es la entrada a la comuna. Ahora vamos a pasar a las viviendas industrializadas, viviendas definitivas, que construyó rápido el mismo con el plan de emergencia habitacional. Esto fue una alegría enorme. Nos cambió la vida, porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Él es Manuel Pradena, el hijo de la mamá de Narda. Mucho gusto, señor. Gusto. Ese hombre viene del norte, es un calichero. No cruce palabra con él. No me imaginaba que a usted le interesaran los libros. Todo lo que sé de la vida lo aprendí en los libros.
Es mejor no provocar al patrón. Hágame caso, hermano. No ponga sus ojos en mi cielo, Leonor. El señor de la querencia. Lunes a jueves, 22:15 horas. Mega. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:38 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos en Los Monos en Infinita junto a Camilo Férez y a Gonzalo Miller. Conversamos ya de la crisis eléctrica a propósito de los cortes, de la disputa con Enel. También vimos un poquito lo que está pasando en Huachipato y ahora vamos a hablar de Venezuela, porque tenemos capítulo externo y capítulo interno. Probablemente vamos a hacer algo más de foco en el interno. Solo para resumir, y esta cuestión repercute directamente en cuánto se mueven las aguas aquí en Chile. Ahora es el Centro Carter el que reconoció a Edmundo González, declaró a Edmundo González como ganador de la elección, que no es lo mismo que proclamarlo presidente legítimo, ¿ah? Ojo con esa diferencia. Y de vuelta, el régimen de Maduro está acusando al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado. El gobierno de Maduro está disparando con todo al que levante un dedo en su contra, y ya lo hemos visto, ¿verdad?, por la respuesta que le ha dado no solo el propio Maduro, sino que todo su séquito al presidente Boric en cada una de sus intervenciones. La visita de Lula, en el contexto de lo que esto significa a nivel continental y el rol que Lula pretende jugar, de la posición que ocupa Boric en esta cuestión, ¿cómo la vieron finalmente? Como un capítulo más en este complejo ajedrez que estamos jugando a nivel latinoamericano. O sea, yo creo que no se puede analizar la reunión que sostuvieron y la salida con Lula hablando y el gobierno de Chile omitiéndose de dar declaraciones, dándolas después en un tono más duro que el brasileño. Todo eso, digamos, es parte del contexto en el que estamos. Hay que entender que en el caso de Brasil, la diplomacia brasileña está con otro timing, tiene otro imperativo, está jugando otro rol y se viene desmadurizando de manera progresiva. Sí. Chile no enfrenta ese mismo problema porque no se había madurizado, salvo, digamos, uno de los socios del pacto, el caso del presidente, nunca ha apoyado al régimen venezolano particularmente, nunca ha tenido muy buenas relaciones con ellos, y muy tempranamente en este proceso eleccionario también tomó la distancia del caso. Brasil no está haciendo lo mismo. Brasil quiere jugar un rol de mediador, manteniendo mínimos lazos de confianza con el régimen, y por eso yo creo que está a la distancia de las dos declaraciones. De acuerdo. Y eso es lo que nosotros vimos, si hubiera que interpretar, ¿cierto?, el lenguaje verbal y no verbal, al mismo tiempo de la cercanía de ambos presidentes, de la complicidad de ambos presidentes, ¿cierto? En esta materia, el no sacar una declaración conjunta significa básicamente que los puntos necesarios, lo que había que limar en esa declaración, era inaceptable para ambos. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, el resultado podía perjudicar el proceso. Que no tienen la misma posición y no tenía ningún sentido intentar demostrar que podían llegar a algún punto de acuerdo. Por eso no hubo una declaración conjunta. Ahora, el problema continúa, el problema sigue, y Chile, por lo menos en voz de su canciller, ha ido cada vez más detallando que su posición incluye el considerar que aquí, y también del presidente, que aquí hay un fraude, que ya tampoco tiene sentido la demanda por las actas porque ha pasado un tiempo que ya no es prudente, y que por lo tanto, obviamente, aquí lo que queda, ¿cierto?, es buscar una salida. Chile no va a ser un actor mediador en esa salida, ¿ya? Está demasiado distante, y como bien dijo el canciller. Y el embajador chileno
ahora que llegó, dijo, además el régimen de Maduro le produce una urticaria particular cada vez que es el presidente Boric el que habla, y por lo tanto, obviamente, no va a ser él el que va a ser de Paco bueno, va a tener que hacer de Paco malo en esto. Sí. Yo creo que la gran diferencia entre la manera en cómo Brasil enfrenta el tema Venezuela y cómo lo ha enfrentado el gobierno, o en realidad no el gobierno, el presidente Boric, es que en Brasil no es un tema de política interna y en Chile sí lo es, abiertamente. Y no lo es a propósito de esta elección. Hace mucho rato que Venezuela es un tema de política interna y que alinea y desalinea y es un punto de quiebre y un punto de roce entre el socialismo democrático y el Partido Comunista y parte de la izquierda más radical. El nivel de influencia que tiene el régimen venezolano en Chile tampoco lo tiene en Brasil. No tiene esas redes, no tiene ese nivel, no hay una carta firmada por 38 personas vinculadas a la izquierda chilena. Eso no ocurre en Brasil. No tiene un gabinete Lula donde hay posiciones encontradas o hay tensión cuando se habla de Venezuela. Entonces, bueno, es natural de que nosotros estemos en una posición muy distinta a la de Brasil. Sí, claro, ¿no? Porque en el gabinete, perdona, pero en el gabinete de Lula nadie le ha dicho dictador a Maduro, ojo con eso. No, por si eso. alguien se lo dijera, probablemente le llegaría un coscorrón de Lula. Como le llegó a Boric hace un tiempo atrás. No, por eso digo, no es un tema de política interna. Entonces no hay distancia entre los gabinetes, o no hay disidencia en el gabinete. No, pero si esa disidencia fuese un factor fundamental, como que el resultado sería otro. O sea, uno tendría que decir, Chile se omite de juicios más categóricos porque está dividido internamente y Brasil no. Claro. Pero no es lo que está pasando. Yo creo que por eso... Y sí tiene una división interna, pero esa división interna la zanjó. ¿Cuál? La zanjó. ¿Quién la zanjó? El presidente. Si la posición de Chile... A ver, la posición del presidente desde el primer día le ha generado ruido interno. Sí, ruido, pero ayer la volvió, la remarcó y la remarcó con fuerza. Sí, por eso no ha dejado de generarle ruido ni tensión. ¿O no escuchamos la acusación del Partido Comunista de los ministros activistas? Sí, no, está bien, pero no lo ha hecho cambiar de posición, Gonzalo. Es un término que va a Camilo. Por eso yo creo, por eso hago la diferencia entre el presidente Gabriel Boric y el ruido que genera de su gabinete hacia abajo, su coalición, para qué decir, ¿no? Y en la izquierda chilena. O sea, hay un sector importante en la izquierda chilena que está apoyando a Nicolás Maduro. Y lo va a seguir apoyando, pese a la opinión del presidente que diga que es fraude, pese a que el presidente llegara a decir, que no lo ha dicho todavía, que es una dictadura. Pese a eso, creo que es un sector marginal, no importante. No es sé, muy importante es muy importante ¿Por para qué marginal? ¿Por qué dice? Es marginal, porque es chico. O sea, si tú miras mira solamente la coalición, si quieres la de gobierno o si quieres la que hoy día compite junta en la elección. O sea, si tú lo sumas como parlamentario, si queremos en un ámbito parlamentario, es casi un 25% de la coalición de gobierno. ¿Cuántos partidos de esa coalición tienen una posición discordante? Está bien, pero como usando su frase de cabecera, de primero no decimos la verdad, después no mentimos, no ocupé una aritmética de que sí que es un solo partido, porque dentro del Frente Amplio no hay una sola voz en este tema. No, pero el Frente Amplio apoyó. No hay una sola voz. Entonces el Frente Amplio también tiene disidencia respecto de no sigue al presidente cuando habla en este tema. Y en el PC, que su dirigencia sí está en esta parada, no lo están los ministros, que han mantenido distancia y silencio, y además no lo están todos sus parlamentarios. Entonces, a eso es lo que me refiero. ¿Sí? Es una porción de los partidos de gobierno, y dentro de esos partidos es una porción de esos partidos, mucho más importante institucionalmente en el PC que en el Frente Amplio. El Frente Amplio son pequeños descuelgues, y las voces más gravitantes del Frente Amplio dentro del gobierno y en el Congreso están con la misma posición que el presidente. ¿Para qué te digo el socialismo democrático y la ADC? Eso, yo voy a usar el lenguaje Camilo. Entonces, hay una pequeña porción del gobierno que genera mucha tensión en el interior del gobierno, ¿no? Y que le genera un gran contraste al presidente respecto de sus palabras. Sí, tiene una gran capacidad esa pequeña porción. Pero está ahí, ¿no? Y respecto de las ministras comunistas, la tensión en el gabinete se dio entre una ministra comunista y un ministro socialista. Es ahí donde se produjo la tensión. O sea, independiente, una cosa es guardar silencio, otra es secundar lo que ha dicho el presidente. Y eso, cuando habló de fraude ya el presidente, y cuando lo que tenga que hacer a continuación, después del fraude, es ser aún más duro respecto de lo que ya está ocurriendo en Venezuela, porque el fraude tiene que ver con lo que ocurrió el 28 de julio.
a partir del 28 de julio, lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de derechos humanos tiene otra connotación. Y de eso todavía el presidente no se ha pronunciado. Ayer se pronunció. Yo no tengo ninguna duda que se va a pronunciar con mucha fuerza. Gonzalo, ayer lo hizo. Lo mencionó. No creo que haya tenido la dureza, así como se demoró, le tengo fe, mira cómo le estoy poniendo fe al presidente, así como se demoró un poco en decir fraude, fue prudente, diría alguien. Ojalá que se demore también sea prudente, pero llegue a denunciar con fuerza lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Ahora, déjeme llevarlos a lo que está ocurriendo en Venezuela un par de minutos. De esto conversamos harto la semana pasada, pero no sé si en algo ha cambiado el panorama. Lo que se supone que se está tratando de cocinar dentro de Venezuela, Maduro está tratando de cocinar que el Tribunal Supremo diga que la elección tuvo irregularidades y se repita. Una cuestión que parece inaceptable para todo el mundo, fuera del propio Nicolás Maduro, ¿verdad? Obviamente. Fuera, con Estados Unidos a la cabeza, digamos, secundado, tratando de que sea este trío de países cercanos, Colombia, Brasil y México, lo que se está intentando es forzar a Maduro una transición pactada, convenciéndolo de que no va a ser capaz de gobernar y de que se puede ir para donde quiera y que nadie lo va a perseguir, porque esa es un poco la promesa que tienen que hacerle, porque si no Maduro se va a ir precioso al minuto 2, no tiene posibilidad de no irse preso si no le garantizan la seguridad y la impunidad finalmente a él y a sus secuaces. ¿Alguien cree que eso tiene alguna posibilidad de éxito? Solo decir que estamos en esta posición porque el Tony ya lo vivimos una vez con Juan Guaidó. Entonces, solo para que no nos enamoremos de las posiciones radicales a este respecto, de que no, que entonces hay que desconocer al régimen y por lo tanto hay que reconocer que ganó el mundo. Si nadie tiene la fuerza para hacer que tome el control del Estado el hipotético ganador, nos vamos a llenar de lindas palabras que no van a servir absolutamente de nada y ya lo hemos visto. Entonces, como esta cuestión tiene una parte ideal y una parte real, y no digo que ninguna de las dos por sí sola sea la única, hay que irlas equilibrando. Todos las equilibran de manera distinta, todos tienen distintas recetas, digamos, pero eso es lo que está ocurriendo hoy día. Yo creo que, yo por lo menos tenía la expectativa de que a este proceso Nicolás Maduro llegaba tan desgastado, alguna vez lo comentamos, incluso si el propio Brasil no había mandado veedores es porque no se quería ser plenamente responsable de los resultados de esta elección. Mandó solamente a un funcionario de confianza, por lo tanto ya estaba mediando antes de que la elección se produjera, ¿ya? Y esa es una cancillería grande con características panregionales, no una cancillería chica, por lo tanto lo estaba haciendo razonadamente. Yo sí pensaba que eso iba a tomar a Nicolás Maduro con un mayor quiebre interno respecto de aquellos espacios en los que se sostiene su camarilla y las armas. Y eso no ha ocurrido. Uno no saca a un autócrata por la vía de apuntarlo con el dedo, ¿cierto? O lo mete preso o lo apunta con un arma, digamos, o sus factores de poder se le dan vuelta y lo sacan de ahí. Y ninguna de esas cosas ha pasado. Y por lo tanto, yo miro con una cierta distancia que eso pueda ocurrir, salvo que efectivamente comience a hacer sentido que esta negociación, esta transición encuentre algún modo para que voluntariamente el autócrata deje el poder. Pero está difícil. Yo lo veo muy difícil, muy difícil. Sí, yo creo que a un dictador como Maduro lo único que le queda es dejar el poder porque el pueblo y la movilización popular le haga perder el control del país, ¿no? Y que la gente pierda el miedo, ¿no? Así ha ocurrido en casi todas las dictaduras de izquierda en el mundo en general, la dictadura en general. Pero hay que detenerse un poco porque el que está muy entusiasmado con que esto se parece al 2018 y a Juan Guaidó es el propio Maduro. Él sí está entusiasmado, dice, y está dispuesto a soportar exactamente lo que soportó en ese minuto, el aislamiento internacional, el empobrecimiento de su país, en la diáspora, está dispuesto a soportar todo eso de nuevo con tal de mantenerse en el poder. Entonces aquí vamos a tener, o nosotros creemos en la democracia realmente. ¿Cuál es la gran diferencia de lo que ocurrió en el 2018 y ahora? Es que aquí hubo voto popular. Edmundo González ganó una elección de voto popular, ¿no? Y le ganó con distancia al dictador Maduro. Le ganó por más de 30 puntos. Entonces, fue elegido por los venezolanos. Juan Guaidó, recordemos, fue a través del mecanismo de sucesión constitucional, ¿no?
de la Asamblea, un poco como Dina Boluarte en Perú. No, aquí estamos hablando de una persona que ganó la elección, la ganó. Entonces, eso ya marca para mí una diferencia, y también una diferencia en la actitud del resto de los países, ¿no? O sea, aquí ya se empiezan a formar consenso con donde que sí hubo un fraude, hay una persona que ganó la elección, y hay una persona que no se puede sostener el poder sino mediante la fuerza, y la fuerza contra su propio pueblo. Y eso tiene enredado no solamente a Venezuela, sino tiene enredado a gran parte de la izquierda latinoamericana, ¿no? Porque las redes que construyó los últimos 20 años Venezuela respecto de esa izquierda son muy fuertes. ¿Ah? Hay personas que en todos los países latinoamericanos que pese a lo que estamos observando, siguen amarrándose y siguen apostando por apoyar a Nicolás Maduro, ¿no? Más allá que la palabra fraude ya una palabra que podemos usar sin ninguna duda, ¿no? Entonces, cuando dicen no, el dictador va a salir, no porque alguien lo apunte con el dedo, sino que por situaciones de fuerza, yo creo que ese es el peor escenario posible. Sí, lógico. ¿Ah? Ese es el peor escenario posible. Es un escenario, el peor posible, pero un escenario. Entonces, la apuesta por el respeto de las elecciones y usar la institucionalidad internacional para eso, me parece que sí debe ser. ¿Ah? Ahora, hay un detalle del que poco se habla, pero todavía hay un plazo que está pendiente. Y me imagino yo que puede llevar a esta cautela, entre comillas, ¿verdad?, que han tenido buena parte de los países, incluyendo Estados Unidos. Ojo, que Estados Unidos es el que no quiere proclamar al Mundo González para no cometer el error de Guaidó, es el que está liderando la idea de la transición pacta, que son los 30 días que tiene la institucionalidad venezolana, si es que esta realmente existiera, pero está ahí en el papel por lo menos, para entregar las actas. Claro, y ese plazo se puede vencer. Y ese plazo se va a vencer el 28, ¿verdad? Y ahí hay que ver qué es lo que pasa también y cuánto ese hito. Precisamente para no llegar a las partes más violentas de esta resolución, tenemos que acostumbrarnos que esto va a ser una escalada, que va a ser una maratón, que van a seguir miles de procesos de condenas de la comunidad internacional y que va a irse incrementando en la medida en que vayan ocurriendo ciertas cuestiones y dejar de poner los ojos en blanco. Yo quiero sacar a Gonzalo de su optimismo. Yo no veo esa gran cantidad de izquierdas latinoamericanas, por cierto no la veo en Chile, tan complicada. Converso con un montón de gente que es suficientemente de izquierda y que no están ni ahí con Maduro. Algunos lo dicen abiertamente, otros lo escriben y otros simplemente callan, pero no están apoyando. Basta ver la delegación de izquierda chilena que fue a... ¿Quiénes la integran, dices tú? Sí. Si eso no es marginalidad, entonces la marginalidad ¿dónde está, compañero? Bueno, un partido que está sentado en el Comité Político de la Moneda mandó un diputado. ¿Ah? O sea, solo para decirlo, digamos que con Samuel, la geometría aquí de qué significa marginalidad o no, es el partido que está sentado en el Comité Político de la Moneda. No es que esté lateralizado, ¿no? Está sentado en el Comité Político. Ese partido está cuadrado detrás de Maduro. Entonces, en Perú y en general las elecciones, el tema Venezuela, cómo se resuelva por la deriva que tenga, va a ser un tema de política interna en Chile en esta elección, en la próxima, y lamentablemente, en la medida en que no hay un reconocimiento y una restauración democrática en Venezuela, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de una dictadura en Venezuela. Ahora, va a ser interesante ver cuánto le cuesta electoralmente esto a los comunistas, ¿ah? Yo apostaría aquí no poco. No sé si una elección municipal lamentablemente sea el mejor escenario para verlo, pero yo tengo la impresión de que tiene un costo. Esto sumado a lo de Jadwe, sumado a las peleas con el gobierno, sumado a otras cosas más. La última encuesta que lo midió creo que mostraba como un 12% de apoyo a Maduro. Yo creo que para el Partido Comunista esa cuestión es un montón de votos. Ese es el problema, así que nosotros no olvidamos, está marginalizado en el resto del espectro político, pero la directiva del PC probablemente está sacando cuentas que tienen que ver con que su electorado, su techo y piso, probablemente no está tan complicado de amarrarse a Jadwe y a Maduro. El resto de los que aspiran a mayorías que son del 50+1, por cierto que sí. Hablemos de Michelle Bachelet, a propósito de aspirar a mayoría. Porque, a ver, la expresidenta Bachelet está jugando un rol activísimo en la campaña municipal.
de hecho está liderando, presentó un documento donde ella habla, entre otras cosas, ¿verdad?, de darle un rol preponderante al Estado, hace propuestas en materia de seguridad, llama a tener cuidado con los populismos y otras cosas más. Pero lo cierto es que está haciendo campaña municipal con los candidatos y la pregunta es si, yo creo que alguna vez hemos conversado esto, ¿a qué juega Michelle Bachelet? ¿Juega a ser candidata presidencial o juega a llenar un vacío de poder que electoralmente ningún ministro está en condiciones de llenar y menos la figura presidencial? Gonzalo ya tiene respuesta. ¿Vieron que le brillaban los ojitos entonces? Se está haciendo real que le brillaban los ojitos a doña Michelle. Viene trabajando a Horizonte Ciudadano ahí full, preocupado de darle un marco y darle un piso, ¿no?, a los alcaldes. Yo creo que es parte, y en eso tiene una coordinación directa con lo que está haciendo el gobierno. El gobierno ya eligió a su candidata. Yo no estoy diciendo que le vaya a resultar, yo no estoy diciendo que le vaya a decir que sí. O dice que es Michelle Bachelet. Pero la nave de Carolina Toa no zarpó, la de Camila Vallejo, además, por distintas razones que ya subimos, tampoco va a zarpar, no va para esta elección. Hay varias que ya no, entonces el gobierno tiene candidata y su candidata se llama Michelle Bachelet. Ahora tiene que lograr que acepte. Yo creo que Michelle Bachelet está jugando irresponsablemente un rol, además tiene un discurso que a mí me hace sentido, independiente de que uno no lo comparta, ¿no?, que es el de la unidad de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y está en eso, ¿no? Ve una izquierda que es todo muy dividida y quiere ayudar a construir a la unidad de esa izquierda, darle un propósito, la ve desconectada de los problemas de las personas. Tiene un diagnóstico que es duro con el gobierno también, ¿no? Porque habla de que, en el fondo de eso, ¿no?, de una izquierda que se quedó en algunos temas identitarios y se olvidó de los temas mayoritarios del país, ¿no?, de los grandes problemas que está enfrentando el país. Ahora, uno dice, ¿todo eso que está haciendo es para ella? Si va a ser candidata, claro que sí, pero esa decisión... Pero no sabemos todavía. Porque esa decisión de ser candidata, Michelle Bachelet la va a tomar el 28 de octubre, después de las elecciones municipales, ni un día antes. Porque está amarrada al resultado municipal. Si el gobierno tiene un mal resultado municipal, Michelle Bachelet no va a ser candidata. Yo no veo a Michelle Bachelet yendo a salvarle los muebles a la izquierda chilena. ¿No? No. Yo creo que Michelle Bachelet sí va a ser candidata si ve que tiene una elección municipal competitiva, peleada, de ida y vuelta, y que donde ella se le abre una oportunidad y ella puede tener un tercer gobierno. Yo creo que ella está dispuesta a eso. Hoy día yo no tengo ninguna duda que a eso sí está dispuesta. Yo no tengo una diferencia de opinión, sino de análisis con Gonzalo. Creo que varias cosas. Lo primero es que al oficialismo le va a ir mal en la municipal, no tiene opción de que no le vaya mal. No obstante, el subsidio que, como bien dijo Gonzalo, la derecha le está tratando de dar por la vía de una mala negociación de ellos mismos, por comerse la torta antes de apagar las velas. No obstante eso, primero que todo porque defiende mucho, porque tiene una posición además que está absolutamente desmesurada respecto de lo que podría optar como fuerza social el oficialismo, y porque además no necesariamente tiene buenas cartas, porque lo ha explicado aquí el propio Gonzalo, los oficialismos en el mundo enfrentan siempre las elecciones cuesta arriba, por lo tanto va a ser una derrota. Puede ser que sea una derrota más o menos decorosa, pero va a ser una derrota la municipal. No va a haber un buen balcón para exhibir y por lo tanto yo creo que eso también Michelle Bachelet lo sabe y no está amarrándose ella, tal vez está tratando de contribuir a que sea más decorosa esa presentación, pero no creo que esté ahí el problema. Yo veo que ella tiene la facultad de incidir, ella subsidia un cierto vacío de conducción que hasta el día de hoy solamente podría ejercer el gobierno y además permite que no obstante que haya una debacle, haya una cierta promesa de que hay un candidato medianamente competitivo para que la siguiente elección puedan sostenerse los muebles. Ahora, mi opinión al respecto es que esto es tremendamente negativo en el corto y en el mediano plazo para el oficialismo. ¿En qué sentido? Primero que todo, no deja que termine de cuajar un proyecto que se llama socialismo democrático, que debiese enfrentar el siguiente proceso electoral con un candidato propio que le permitiera marcar las diferencias que se han hecho patente desde que entró a la conducción del gobierno, pero que tiene que echarlas a competir en el siguiente... Pero no tiene ese candidato, pues, Camilo. Pero tendría que construirlo igual. Y mientras más tiempo esté Bachelet ahí, menos van a poder salir esos candidatos. Y es una razón súper simple, porque ella hoy día no es que sea tan competitiva,
que puede ser que tenga mejores números que otros. Nadie está diciendo que hoy día es una carta ganadora, ni mucho menos, pero tiene una gran ventaja. Es que no tiene oposición y es súper cómoda para todos aquellos que no tienen un proyecto. O sea, ella es tan cómoda, por ejemplo, para el PC, que está partido internamente, que Lautaro Carmona sale a decir que ella es un liderazgo que ya quisiéramos, y es tan cómoda para el PS, que tampoco tiene su propio candidato y que está partido entre su secretario general y su presidenta, y el otro poder que está ahí, que es el de Álvaro Elizalde. Entonces, en realidad, ella hace como de tramadol, ¿cierto? De estos dolores que existen, que van a tener que enfrentarlos los partidos, y si no lo hacen, finalmente, lo que va a pasar es que este va a haber sido un paréntesis y que toda la unidad que lograron construir para armar un gobierno y para armar una oferta electoral ahora, no va a llegar a destino en la siguiente vuelta. Entonces, creo que hoy día Bachelet no es candidata, tiendo a creer de que ella no quiere serlo, pero claro, si se mantiene en esta posición, al final van a ser las circunstancias las que van a decidir y no ella ni los partidos. Hablemos del subsidio que está poniendo la derecha en todo este rollo, Gonzalo, un segundito. Sí, claro, ¿no? Porque todavía hay cuestiones pendientes importantes, hasta la batalla de Concepción, está la batalla de Antofagasta, hasta la batalla de... ¿Dónde más? Hay todavía Cerrillo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, son los productos de una mala negociación, y de una mala negociación que tiene su origen en dos estrategias que son absolutamente excluyentes, ¿no? Uno dice esta estrategia de, ¿cómo la denominaban? La competencia inteligente, ¿no? Los pactos por omisión de los amigos republicanos. Bueno, fracasó esa estrategia, ¿no? No se sostiene. De hecho, los propios republicanos ven en la cruda realidad que no existe, ¿no? No funciona. En Concepción, que tienen aspiraciones, en un par de comunas más donde ellos tienen aspiraciones, ven que no funcionan nomás. Nadie se omitió por ellos, así como ellos no se omitieron por nadie en otros lados. Pero por lo menos no como una regla general, ¿no? Porque siempre cada uno guarda su as bajo la manga y dice, no, pero yo aquí, en esta comuna, me omití. Y generalmente el que dice eso es porque ahí no tenía nada, ¿no? Entregó lo que no tenía, donde no tenía nada, dijo, aquí yo renuncio a mi derecho a competir. Pero donde tiene media moneda o tiene medio candidato, ahí con dientes y uñas. Y esa es gran parte del problema, ¿no? Ahora, yo creo que a los partidos lo que les está pasando es una cosa muy simple. Lo que se van a dar cuenta dentro de la fragmentación, ¿no? Hoy día el poco control que demostraron tener sobre las propias candidaturas. Recordemos de que aquí la fragmentación viene por el lado de los partidos, pero también viene por, como lo veíamos hoy día en el diario, una gran cantidad de candidatos independientes. Es decir, candidatos que no encontraron espacio en los partidos y se presentaron igualmente por el lado, ¿no? Rompiendo cualquier lógica ni de pactos por omisión, ni competencia inteligente, ni como quisiéramos llamarlo. Ahora, en el caso de la oposición, eso, como el arco de la oposición hoy día he evaluado desde amarillos hasta republicanos, incluso hoy día deberíamos decir más a la derecha de republicanos, no ha quitado a que el realismo de algunos entienden de que el electorado va a hacer esa pega. Yo creo, por ejemplo, lo que pasó en Santiago, que de hecho yo creo que lo usé como ejemplo la semana pasada. Porque hay un candidato en Santiago, Mario Bordes, que concentra el 80% de los votos de oposición. Y que obviamente le hace mucho daño el otro 20% que estaba prefiriendo candidatos menores, ¿no? Eso, creo yo, era un modelo que iba a terminar donde los electores iban a terminar haciendo la pega que no hicieron los partidos. Donde los electores iban a entender que hay candidatos que están por la competencia, por ser alcalde, y otros que están porque el partido quiere sacar un 3%. ¿Por qué un partido puede decir que quiere sacar un 3%? ¿De qué le sirve sacar un 3%? Alcalde, donde son figuras uninominales, o sea, tú solo ganas uno, ¿no? Con 3% no significa nada. Y tiene que ver esos 3% con el financiamiento público de la política, con el financiamiento de las campañas, con un fenómeno que lo conocimos de cerca en América Latina en general, que el financiamiento público trae esta distorsión que se llama esas pequeñas pymes, ¿no? Donde yo tengo que tener candidatos en todos lados, a pesar de que todos saquen 3%, saquen 2%, porque todo eso va a redundar en un arca que me permite a mí seguir activo políticamente, como partido, ¿no? Y así vamos que han prosperado partidos pequeños que tienen un poco esa lógica. Pero yo creo que el electorado también piensa de alguna manera y mira el escenario, y más allá de todo va a terminar concentrando los votos en aquellos candidatos que son más competitivos. Lo van a hacer, lo estaban haciendo en Santiago, ¿no? Y algunos los están bajando, Gonzalo, ¿no?
Además. Bueno, y por lo mismo, yo creo que Aldo Duque, cuando decide bajarse en Santiago, lo hace pensando un poco en eso, decirle, bueno, ¿qué saco con sacar yo 8 o 10 puntos en Santiago si finalmente me van a culpar a mí, ¿no? En las derechas, no solo en la derecha, pero la derecha sí con mucha fuerza, nada la moviliza más que el miedo. Y el miedo a perder, y el miedo a que el resultado sea distinto, la llevó a que quizá ahora, post-mortem, ya inscritos los candidatos, terminada la negociación, se esté produciendo un tironeo importante. Y yo creo que ahí, por lo menos las propuestas de que los candidatos se envían una encuesta se puede levantar en 2-3 días, y que el candidato más competitivo quede, y los candidatos menos competitivos, más testimoniales, más los que van a sacar los votos del partido, ¿no? De la militancia o de los adherentes, pasen, ¿no es cierto?, a ese candidato más competitivo. Yo creo que es algo que se va a imponer, por lo menos en algunas comunas, sobre todo en las comunas más grandes o las cabezas regionales, ¿no? Puede ser Concepción, Antofagasta y algo más. Pero de nuevo, el sustrato, el problema de fondo va a quedar ahí instalado, ¿no? La poca o nula capacidad de coordinación en la oposición es algo que quedó revelado, ¿no? La mala negociación tiene que ver con eso. ¿Y va a ser un problema hacia adelante? Sí, sin duda. Hay algunos que te estaban preparando, se lo presento, escuchaba explicaciones de cómo alguien instaló el concepto de la maldición del tercero, ¿no? De que ese iba a ser el culpable. Entonces, cuando uno escucha eso, dice, la cabeza aquí de esa persona que instala la maldición del tercero es que claramente no está preocupado de ganar nada, sino está preocupado de que tiene la culpa. Algo muy propio de la política, muy propio de las luchas de poder. Y no tienen su Bachelet. A ver, no tiene su Bachelet, dice, no tiene que haber. La misma encuesta que tiene a Bachelet, que la llevan en anda en la izquierda chilena, bueno, esa misma encuesta, Camilo, si uno la lee un poquito más arriba, tiene a Evelyn Matei con una primera opción. Pero no la están llevando en anda. No, me refiero al potencial electoral. Lo estamos mirando desde la lógica de los partidos. No. Aglutinador. Por eso digo, en términos de la lógica de los partidos, no. Evelyn Matei es mucho más de lo que sus partidos son hoy día. Eso es un dato. Ahora, ¿la derecha está fragmentada? Sí, sin duda. Y puede tener, veía que hasta que la senadora Jimena Rincón anunció que ella prefería ir a primera vuelta ahora. Entonces, de nuevo, como las estrategias son diversas, no son convergentes, debilitan las opciones. Ahora, dicho eso, y tiene razón Camilo, en el caso de los partidos, cada partido va a defender a rajatabla su opción presidencial, ¿no? Y no va a estar dispuesto a renunciar a nada. Ese es el problema de los partidos. Para los ciudadanos va a ser una conversación absolutamente distinta. ¿Y cuál es el peligro para los partidos? De que en el fondo lo que ellos sienten que acordaron, cerraron, esas estrategias que en papel sonaban muy bien, de tener candidatos en todas partes o de tener una alternativa presidencial propio de la política tradicional, no conversan con la necesidad de los ciudadanos de tener señales más nítidas, más claras y mayor simplicidad en la oferta que va a recibir, ¿no? Tener menos candidatos, pero más competitivos. ¿Para qué les voy a decir? Hay que dedicarle un programa completo a la derecha, alguna vez. ¿Ah? Ya pues. Yo los beneficios de ser oposición. Yo ofrezco un montón de copuchas e insidias para que Gonzalo las tenga que responder con evasivas. Oye, los pequeños beneficios de ser oposición, ¿no? Sí. Que tengan un súper fin de semana, queridos. Se nos acabó, pero hace rato el tiempo. Pero bueno, nos veremos el domingo nuevamente. Gracias, monos queridos. Nos vemos el domingo de vuelta. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.